Buenos días, mi nombre es José María Rodríguez González, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de las Américas Puebla. Esta evaluación es la tercera de la materia Escritura Académica a cargo de la doctora Diana Elena García Castillo. El título del presente trabajo lleva por nombre Inteligencia Artificial y su relación jurídica en el derecho administrativo. En esta presentación voy a explicar el problema que se analizó, la hipótesis, los principales modelos internacionales de regulación de la inteligencia artificial y algunas propuestas para el contexto mexicano. Planteamiento del problema. En primera instancia, hoy en día la administración pública ya utiliza sistemas de inteligencia artificial para la toma de decisiones, clasificación de información o asignación de recursos. Sin embargo, en el contexto mexicano aún no existe un marco específico que regule el diseño, el uso, la supervisión de estos sistemas dentro del derecho administrativo. Es decir, hay vacíos normativos. Esto genera riesgo de vulneración de derechos fundamentales como la igualdad, el debido proceso y la protección de los derechos personales. A partir de esto, me gustaría formular la pregunta central del trabajo. ¿Cómo debería regularse la inteligencia artificial en el derecho administrativo para aprovechar sus beneficios sin vulnerar derechos? A partir de este problema, les propongo la siguiente hipótesis. La regulación específica de la inteligencia artificial en el derecho administrativo es necesaria para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales frente a decisiones automatizadas del Estado. Esta hipótesis parte de dos supuestos: que la regulación de la inteligencia artificial puede articularse con normas ya existentes, como la protección de datos personales, transparencia y procedimientos administrativos. Que los modelos europeos e internacionales de regulación de la inteligencia artificial ofrecen ciertos exportables que pueden adaptarse al contexto institucional mexicano. Objetivos. El trabajo tiene como un objetivo general y tres objetivos específicos. En general, se busca analizar la necesidad y viabilidad de una regulación jurídica en la inteligencia artificial en el derecho administrativo, tomando como base modelos internacionales y doctrina especializada. Los objetivos específicos son los siguientes: identificar las principales propuestas internacionales de regulación de la inteligencia artificial, especialmente de la Unión Europea, la UNESCO y el Gobierno de España. Examinar los riesgos de la inteligencia artificial en los procedimientos administrativos, en particular cuando las decisiones se automatizan total o parcialmente. Proponer líneas generales para una futura regulación de la inteligencia artificial en los derechos administrativos mexicanos. Así, abarcamos el primer subtema, modelos internacionales de regulación. En el primer subtema se analizan en general estos modelos: el reglamento de la inteligencia artificial de la Unión Europea, la recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial 2021, las guías del Gobierno de España para la inteligencia artificial en el sector público, coinciden en tratar a la inteligencia artificial de alto riesgo en el sector público con mayor control y supervisión. El AI Act propone una clasificación por niveles de riesgo, estableciendo obligaciones más estrictas cuando la inteligencia artificial pueda afectar derechos fundamentales. De acuerdo a la UNESCO, principios como la dignidad humana, transparencia, no discriminación y rendición de cuentas es necesario resaltarlos. Y por último, las guías del Gobierno de España exigen evaluaciones algorítmicas, transparencia, supervisión humana y explicabilidad de decisiones. Estos instrumentos muestran que sí es una posibilidad regular la inteligencia artificial con bastante detalle y sirven como referencia importante para el caso mexicano. Riesgos de la inteligencia artificial en el derecho administrativo.
Este segundo subtema aborda los riesgos de la inteligencia artificial en decisiones opacas, discriminatorias o arbitrarias. La ausencia de una regulación específica dificulta exigir responsabilidades, corregir errores y garantizar que los ciudadanos puedan defenderse adecuadamente frente a las decisiones automatizadas. La literatura especializada señala dos problemas centrales: los sesgos algorítmicos, que pueden discriminar por género, origen, edad o condiciones socioeconómicas; la llamada caja negra algorítmica, que hace muy difícil entender cómo se tomó una decisión. Por ello, diversos autores sostienen que la inteligencia artificial debe someterse a los mismos principios del derecho administrativo: legalidad, motivación, transparencia, debido proceso y control judicial, igual que cualquier otra actuación de la autoridad. Propuestas y retos para México. En tercer subtema, presentan algunas propuestas y retos para el México. La idea central es que México no parte desde cero. Ya contamos con marcos de protección de datos, transparencia, control judicial y procedimientos administrativos. La propuesta del artículo es avanzar hacia un reglamento de la inteligencia artificial en el derecho administrativo que aproveche esos marcos jurídicos existentes y adopte los estándares internacionales como la Unión Europea, la UNESCO y la OCDE al contexto institucional mexicano. Autores como Romero, Campos Ríos y Kuhner, así como informes de la OCDE, consideran que es viable regular la inteligencia artificial mediante reformas puntuales, criterios jurisprudenciales que desarrollen principios como legalidad, motivación y proporcionalidad en el uso algorítmico dentro de la administración pública. El uso de la inteligencia artificial en la administración pública en Europa. Esta diapositiva presenta el gráfico de la Comisión Europea tomado del informe de iWatch, Inteligencia Artificial in Public Service, elaborado por el Joint Research Center. El gráfico muestra los principales tipos de aplicaciones de la inteligencia artificial en la administración públicas europeas. Podemos observar que predominan los chatbots, asistentes virtuales utilizados para la atención del ciudadano, la analítica predictiva, que apoya la planificación y la asignación de recursos, y la visualización y análisis de datos, que ayuda a tomar decisiones administrativas basadas en la información. Este panorama confirma dos ideas claves del trabajo: que la inteligencia artificial se utiliza de forma sistemática en el sector administrativo y que precisamente por ese uso creciente es necesario controlar con marcos de regulación claros que aseguren transparencia, explicabilidad y protección de derechos fundamentales cuando estos sistemas se aplican en derechos administrativos. Futuras líneas de investigación. A partir del análisis del artículo, se identifican 3 líneas de investigación futuras. Realizar estudios de casos concretos donde autoridades mexicanas ya estén utilizando la inteligencia artificial, por ejemplo, en programas sociales o en seguridad pública, para evaluar efectos reales sobre los derechos de las personas. En segunda instancia, elaborar un análisis comparado con otras leyes o proyectos de leyes de inteligencia artificial y de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, así como normas estatales, para ver qué ajustes serían necesarios. En tercera instancia, estudiar el impacto de la inteligencia artificial en órganos autónomos como la INAI y los tribunales administrativos, que deberían adaptarse para supervisar y controlar decisiones automatizadas. Estas líneas de trabajo pueden servir de base para futuras reformas legislativas y de política pública sobre la inteligencia artificial y derechos administrativos. Riesgos éticos jurídicos. Además de los riesgos éticos, existen riesgos éticos jurídicos muy importantes. La UNESCO advierte que si no se regula adecuadamente, la inteligencia artificial puede discriminar y profundizar desigualdades existentes. Floridi 2020 sostiene que la ética algorítmica debe incorporarse desde el diseño de los sistemas, especialmente cuando se utilizan en el ámbito administrativo y no solo como un añadido posterior. Crossword 2021-2023 documenta casos en los que la inteligencia artificial ha replicado sesgos estructurales contra grupos vulnerables en distintos contextos. Estos trabajos muestran que los problemas de la inteligencia artificial no solo son éticos, sino también éticos y jurídicos, y que cualquier regulación que se proponga debe integrar
ambas dimensiones. Comparativo Estados Unidos-México. En esta diapositiva presento una comparativa entre la Unión Europea y México. En México todavía no existe una ley específica para la inteligencia artificial, pero sí contamos con base de legales aplicables, como la Ley General de Transparencia y Acceso de la Información Pública 2015 y la legislación de protección de datos personales. De acuerdo al INAI 2020, ha señalado que los sistemas automatizados utilizados por autoridades públicas deben garantizar transparencia, el derecho a explicación, lo que se aproxima a las exigencias europeas de transparencia algorítmica. Por otro lado, Kuhner 2022 advierte que los países que no cuentan con una legislación específica sobre la inteligencia artificial enfrentan mayor inseguridad jurídica, tanto para las personas como para la propia administración. A la luz de los estándares de la Unión Europea y de la UNESCO, podemos decir que México tiene una base normativa, pero necesita avanzar hacia un marco claro y coherente a la regulación de la inteligencia artificial. A partir de todo lo analizado, presento las conclusiones generales. Primero, la inteligencia artificial ya está impactando el derecho administrativo mexicano, modificando la norma del Estado, tomando decisiones y gestionando procedimientos. Segundo, los modelos internacionales muestran que la regulación de la inteligencia artificial en el sector público es posible y además necesaria, sobre todo cuando se trata de sistemas de alto riesgo. Tercero, los riesgos identificados, sesgos, opacidad y afectación de derechos justifican una intervención normativa deliberada. La mera autorregulación técnica no es suficiente. En cuarta instancia, el análisis de los modelos de la Unión Europea, la UNESCO, España y la OCDE indica que la inteligencia artificial puede regular con un enfoque basado en riesgos, imponiendo controles reformados cuando hay impactos directos en los derechos fundamentales. Quinto, en los casos mexicanos se identifican vacíos normativos específicos frente a la inteligencia artificial, pero también una base sólida de principios administrativos, legalidad, motivación, seguridad jurídica, transparencia y debido proceso, desde los cuales se pueden construir una regulación específica. Finalmente, la combinación de riesgos detectados y experiencias comparadas evidencian que la autorregulación de la inteligencia artificial es insuficiente y que se requiere una respuesta jurídica clara. En síntesis, y respondiendo a la pregunta de investigación, se confirma la hipótesis de este trabajo. La regulación específica de la inteligencia artificial en el derecho administrativo es necesaria para proteger de manera efectiva los derechos fundamentales. Debe inspirarse en los modelos internacionales, adaptándolos al contexto institucional mexicano. La clave no es elegir entre innovación tecnológica o derechos humanos, sino diseñar marcos normativos que permitan aprovechar la inteligencia artificial sin sacrificar las garantías propias del Estado del Derecho. A continuación, presento mis referencias. En estas últimas diapositivas muestro algunas de las principales fuentes que utilicé en el artículo de revisión, el IACT de la Unión Europea, las recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial en la UNESCO, las guías del gobierno de España y de la OCDE, así como trabajos doctrinales de autores como Florid, Croft, Kuhner y Romero. La lista completa de referencias se encuentra desarrollada en el texto escrito del artículo con el formato APA correspondiente. Con esto concluyo mi presentación sobre la inteligencia artificial y su regulación jurídica en el derecho administrativo. Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas o comentarios. Gracias.